Muy buenas tardes. El impacto de la pandemia en Europa ya se empieza a sentir en el mercado laboral español. Se han destruido más de 830.000 empleos en el peor mes de la historia para la economía española, mientras las agencias y analistas advierten de que estamos ante la peor recesión global desde la Segunda Guerra Mundial. Estos audiomercados vamos a mirar ya cómo han cerrado las bolsas europeas, como siempre gracias al patrocinio por parte del broker IG. Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elige su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Bueno, unas bolsas europeas que han estado fluctuando durante buena parte de la jornada entre ganancias y pérdidas y finalmente han conseguido cerrar con tono más positivo. La única plaza negativa ha sido finalmente aquí en Madrid, el IBEX 35, pero sobre todo ha pesado mucho en el sentimiento de los inversores ese dato de empleo, de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que ha marcado un nuevo récord sin precedentes por segunda semana consecutiva, 6.640.000 personas versus los 3.280.000 de la semana anterior, y que habría desinflado a las bolsas con unos inversores que parecen empezar a digerir que va a haber una recesión mucho más profunda en la economía como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Un efecto que ya veíamos a primera hora de la mañana también a este lado del Atlántico con los datos de paro registrado en España y que han desvelado el peor mes para el empleo de la historia, desde que hay datos con 300.000 desempleados más en el mes de marzo y la destrucción de unos 830.000 puestos de trabajo, unas cifras sin precedentes en la economía española en un solo mes y que anticipa un fuerte impacto como consecuencia del cierre de buena parte de la actividad tras el decreto de estado de alerta y las medidas de confinamiento aplicadas por parte del gobierno. Lo cierto es que las agencias y analistas empiezan a ser cada vez más agoreros sobre el impacto económico de una pandemia que deja ya más de 930.000 afectados y más de 47.300 fallecidos. Standard & Poor's habla de una recesión peor incluso que la del 2008 y sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Estima caída del PIB del 2,5% en el primer trimestre y del 12,7% para el segundo trimestre. La agencia Fitch estima una profunda recesión, un escenario base para la economía global, con caída este año del 1,9% y retrocesos para Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido del 3,3% y del 4,2% y del 3,9% respectivamente. Mientras que Bank of America asegura que estamos ante la peor recesión económica de la historia en Estados Unidos, vaticinando caída del PIB en 3 trimestres consecutivos del 7%. Sin duda sería una auténtica debacle en el caso de cumplirse estas perspectivas de previsiones que acabamos de resumirles por parte de estas agencias y por parte, en este caso, de Bank of America. Mientras tanto, hoy, al sentido contrario, algo más de optimismo sobre una posible respuesta coordinada europea ante la pandemia, después de que la presidenta de la Comisión Europea ya ha presentado su nueva propuesta de un fondo extraordinario contra el virus, valorado en unos 100.000 millones de euros. Eso sí, la cantidad podría variar, con el que pretende ayudar a los países más afectados, como es el caso de España y de Italia. Entre otras cosas, ha anunciado que flexibilizará los fondos de cohesión y que va a adelantar las ayudas al sector agrario y que dará bonificaciones especiales a la pesca ante la paralización del sector. Ursula von der Leyen le ha llamado a la solidaridad con los países más afectados por la pandemia, como son España e Italia, y ha pedido más implicación a todos los países. Por otro lado, el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha asegurado que percibe un cambio de aires en Europa y que por fin ve a Alemania y Holanda con más sentido de responsabilidad a nivel europeo. También otro de los catalizadores que hemos conocido hace unos escasos instantes ha sido esa noticia que adelantaba vía Twitter el presidente norteamericano Donald Trump, indicando que Rusia y Arabia Saudí podrían llevar a cabo un recorte en la producción de petróleo entre 10 a 15 millones de barriles. Noticia que tras darse a conocer al mercado, es verdad que se lleva especulando con que ya Estados Unidos estaba intermediando entre ambos países para intentar poner control a los precios. Sin duda esa noticia ha disparado las referencias del petróleo, llegando a superar las ganancias cercanas a un 30%. Ahora mismo los futuros del crudo suben más de un 20% y las del Brent también subiendo ya un 18%. En el plano empresarial, como hablábamos, esa escalada que estamos viendo en el registro de los precios del petróleo, de esa posibilidad de esos recortes de producción entre Arabia Saudí
y también Rusia. Es verdad que Arabia Saudí está pidiendo que haya más productores, tanto los norteamericanos, Canadá como México, que se vayan a unir a ese esfuerzo de nuevos recortes en la producción, y sin duda está también hablando sobre rectificar esa guerra de precios y está aliviando el sector petrolero. Sin duda, palabras que están beneficiando a grandes petroleras europeas, como es el caso de Repsol y de BP. Además, hemos conocido British Airways, que días atrás dejó en tierra gran parte de su flota debido a la crisis provocada por el coronavirus. Ha anunciado que podría suspender 36.000 empleos totales de la compañía. Más noticias corporativas. Los recortes de dividendo también llegan al sector de los utilities, como sucede hoy con la francesa Engie, que ha retirado además sus previsiones de beneficios a causa de la crisis. El consorcio integrado por Abengoa, la china Sepcol, se ha hecho con el contrato para la construcción de la segunda mayor desaladora de osmosis de Arabia Saudí. Ha informado la compañía española, que ha apuntado que el alcance de sus trabajos asciende hasta los 200 millones de dólares. También movimientos en el accionariado de IAG. Hemos visto como la entidad, en este caso el banco de inversión norteamericano Morgan Stanley, ha entrado en el capital de la holding de British Airways y Iberia, hasta posicionándose hasta un 5,01%, lo que a precios en el mercado implica valorar esa operación unos 250 millones de euros. Más noticias corporativas. PharmaMar ha presentado un ensayo clínico fase 2 de Aplidin para el tratamiento del COVID-19 para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, según habría informado hoy la compañía a la CNMV. También Iberdrola ha reactivado el mercado de deuda con una emisión de 750 millones de bonos verdes en este caso. También estamos recibiendo en directo en estos instantes cifras del estado de Nueva York sobre los nuevos casos de coronavirus. Vemos cómo han aumentado hasta los 92.381 personas solamente en el estado de Nueva York porque han dado positivo por coronavirus, desde los 83.712 de ayer. En 24 horas, más de 1.000 casos nuevos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo que viene a presionar más si cabe al gobernador Cuomo, que está solicitando desde hace varios días, solicitando ayuda a nivel federal, del gobierno federal, ante este fuerte impacto que está generando en el estado de Nueva York. También está diciendo que el número de fallecidos solamente en el estado de Nueva York se han elevado hasta los 2.373 desde los 1.941 de hace 24 horas. Vamos a seguir muy pendientes desde Aviomercados de toda la última hora y actualidad que vaya surgiendo, sobre todo a nivel del coronavirus, cómo va esa evolución, sobre todo a nivel en Estados Unidos. Estaremos pendientes de las declaraciones del Dr. Fauci en esa rueda de prensa que ofrece todos los días sobre la actualidad, y por supuesto pendientes del sector petrolero, que van a seguir llegando muchas noticias sobre esa gran noticia que hemos accedido hoy, ese tuit hecho por Donald Trump, que ha movido los mercados, el petróleo, y en consonancia ha movido la renta variable global. Que tengan una muy buena sesión de trading.